Hola amigas y bienvenidas un día más a Un Ratito para mí. Ay, hoy, la verdad, os soy sincera, estoy un poco como estresada. Ahora espero que a la hora de sentarme aquí y dedicar un tiempo como a solamente hacer una cosa durante mucho tiempo, me tranquilice un poquito. Pero bueno, sin más, no pasa nada. La cosa es que he estado 2 días fuera, llegué ayer por la noche, mañana me voy otra vez 2 días fuera, entonces es como que cuando vuelves de un sitio pero te vas enseguida y tienes solamente un día entre medias para hacer como varias cosas y estás ahí como a tope para intentar llegar a todo, bueno, pues es un día un poco ajetreado. De hecho estoy grabando bastante más tarde de lo que suelo grabar habitualmente, así que probablemente para las que estéis viendo el podcast, bueno, escuchándolo, no, bueno, para las que estéis viéndolo en formato vídeo, yo creo que se nos va a ir haciendo de noche poquito a poco, pero bueno, no pasa nada, para eso tenemos las velitas. Que por cierto, yo creo que estas velitas van a acabarse en este mismo episodio. Ya tengo el cálculo hecho de que cada vela me va a durar más o menos 6 episodios. Y hoy vamos a estar hablando de la movida de independizarse. Y cuando me refiero a independizarse, a lo largo de este episodio al menos me voy a referir al hecho de pasar de vivir en casa de tu familia o con quien sea que hayas vivido durante toda tu vida y te hayan mantenido, ¿no? A pasar a vivir por tu cuenta, empezar a ser económicamente independiente, gestionarte tu propio hogar. Es un proceso que la verdad yo creo que es súper importante y como, bueno, es que es un proceso que nos marca, yo creo que marca un antes y un después claramente y considero que sobre todo esos primeros años de transición, porque yo considero que es una transición que no es que la hagas en unos meses y ya está, sino que es un cambio muy grande y vas aprendiendo cosas poco a poco. Yo llevo 4 años de independizada, se podría decir, y la verdad todavía siento que es muy poco tiempo obviamente para mi tiempo de vida, ¿no? Tengo 27 años, me independicé a los 24, este año hará 4 años de independizada, pues en comparación con los 24 años que he vivido con mi familia, pues siento que llevo poquito tiempo estando independizada y también en comparación con todos los años que me van a esperar a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, es un proceso, lo que digo, que para mí me parece muy interesante. Yo es como que he hecho la vista atrás y pienso, wow, cuántas cosas he aprendido y cuánto he madurado. Que a veces, muchas veces pasa esto, que tú te sientes una pringada, sinceramente, en la vida. Dices, madre mía, Maite, tengo ya 27 años y yo me sigo sintiendo un adolescente. En cuanto a que a veces yo me veo que tengo mi trabajo, que tengo mi casa, que tengo como... Soy independiente, pero me sigo sintiendo una niña, ¿no? Como en plan, ¿qué estoy haciendo yo en mitad de tanta responsabilidad? Y a veces tenemos como la sensación de que, pues eso, de que todavía no hemos madurado lo suficiente, entre comillas, que no sé yo hasta dónde tenemos que madurar. Pero luego sí que es verdad que cuando echas la vista atrás dices, en realidad sí que ha habido un cambio muy grande en mí, aunque yo siga sintiendo que soy una novata, que todavía no me desenvuelvo bien en esto, o que se me queda grande incluso, no tiene nada que ver la Maite de hoy con la Maite de hace pues 3 años y medio, cuando se mudó a Barcelona para terminar su carrera y se estuvo enfrentando por primera vez a todo eso. Al final hay cosas que en el día a día las vas integrando, entonces en el día a día es como que no eres tan capaz de diferenciarlas, pero cuando hay un salto en el tiempo y ahora echas la vista atrás y dices, ostras, hace 3 años yo estaba así, ahora así, ahí es cuando realmente ves el cambio y dices, a ver, sí que he madurado y bastante. Y normal porque al final el independizarte es una caja de responsabilidades extra que empiezas a tener. Al final cada responsabilidad conlleva una carga mental, ya sea el gestionar tu casa, el tener un coche, el tener hijos, el tener animales, el de repente tener tu negocio. Cuantas más responsabilidades vamos cogiendo, más carga mental vamos cogiendo también. Y eso es lo que pasa con hacerse adulta, que cada vez vas teniendo mucha más carga mental y también mucho menos tiempo, sobre todo tiempo libre para dedicarte a ti misma. Que obviamente luego esas responsabilidades que coges también traen muchas cosas positivas en tu vida, porque si no, no las cogeríamos, ¿no? Nadie tendría hijos, nadie tendría animales, ni más, yo qué sé, cosas materiales a su cargo, porque al final todo eso hay que cuidarlo y para cuidar todo eso hay que dedicar tiempo, esfuerzo y dinero. Y obviamente al final te merece la pena y por eso lo hacemos, o bueno, hago un paréntesis, puede también no merecerte la pena. Lo que pasa es que quizás no se hable tanto de ello.
Pero en fin, no me voy a ir por esa rama. El caso es que obviamente pues son cosas que hacemos por lo general porque las elegimos con sus pros y sus contras. Y normalmente cuando nos independizamos es como que ahí comienza ese juego de a partir de ahora vamos a ir cogiendo cada vez más responsabilidades y vamos a ir por un proceso de aprendizaje de cómo gestionar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra salud mental, bastante heavy, yo creo. Y bueno, a mí la verdad es que es un tema que me interesa bastante precisamente por eso, porque es un tema relativamente nuevo en mi vida y que la verdad me ha supuesto un aprendizaje muy grande y es un tema que hablo mucho con mis amigas también, ¿no? Pues tengo algunas que ya se han independizado, otras que justo están ahora mismo en ese proceso, otras que igual les queda un poco más, pero bueno, es una conversación que obviamente pues no tienes cuando eres adolescente, ¿no? Es como ya de una etapa más adulta. Entonces lo que os he dicho, yo me independicé pues hace 3 años y medio, casi 4 va a hacer ya, y en realidad no fue como algo que yo deseaba. Es como que hay muchas personas que tienen muchas ganas de que llegue ese momento. Yo la verdad es que no recuerdo como tener como esas ganas de, ¡buah, me quiero independizar ya! Seguramente luego, si mirase ahí por una mirilla, pudiese hacer un salto al pasado, seguro que había muchos momentos en los que yo decía, Dios mío, qué ganas de estar independizada. Pero bueno, que no era como algo de lo necesito ya, necesito que suceda. De hecho, yo no preveía que sucediese tan rápido, ¿no? Pero en mi caso, pues sí que fue un poco a la fuerza, entre comillas, porque yo me tenía que mudar a Barcelona para poder terminar la carrera. Y pues fue por eso por lo que surgió como de repente, de un día decir, ok Maite, en tantos meses tienes que estar en Barcelona y te vas a independizar, vas a tener un sueldo, necesitas buscar un piso y a la aventura. Y amigas, me metí una leche increíble. O al menos yo así lo recuerdo, porque al final, bueno, yo me mudé a Barcelona, al principio me mudé yo sola, y con intención de buscar piso, y en el momento que yo encontrase un piso pues se venía mi pareja también, ya para él también buscar un trabajo en Barcelona, etcétera. Entonces los primeros meses estuve viviendo con una compañera de trabajo y amiga. Entonces claro, ¿por qué me metí una leche increíble? Me metí una leche increíble porque sí que es verdad que yo justo los meses antes a independizarme, tenía una vida de lo más tranquila que he tenido casi prácticamente nunca. Bueno, nunca no. Seguramente cuando era niña tenía muchísimas menos responsabilidades, pero bueno, justo me coincidió como una etapa en la que yo ya había terminado la universidad, bueno, lo que son como las clases, digamos, ¿no? Y estaba como esperando a mudarme a Barcelona para empezar el TFG. Entonces hubo ahí como unos meses que no hubo mucho movimiento no tenía que ir a la uni. Igual iba una vez a la semana para alguna reunión o cosa, pero sí que tenía como mucho más tiempo libre. Entonces yo en aquel momento trabajaba a media jornada como dependienta en una tienda, que era una tienda de productos veganos, de alimentación. Y chica, la verdad es que yo vivía muy tranquila así. Yo trabajaba a mi media jornada, además era un trabajo pues bastante cómodo, que al final me requería pues estar ahí. Era una tienda pequeñita, no era como trabajar quizás en una tienda mucho más grande de una multinacional que entra mucha gente. Era una tienda pequeñita, estaba yo sola, era muy agradable el trabajo y bueno, la verdad es que tuve muy buena experiencia. Entonces yo por las tardes iba a trabajar y las mañanas las tenía libre, entonces pues era cuando estaba como más constante yendo al gimnasio, y sobre todo creando contenido. En esa época yo disfrutaba muchísimo porque de repente tenía mucho más tiempo para crear contenido. Y claro, ¿qué pasa? Que yo pasé de esa situación tan cómoda a de repente mudarme a Barcelona, a una gran ciudad, que yo me quedé un poco en plan, ostras, es que esto es una ciudad de verdad. Era como demasiado para mí, el ajetreo, el ritmo, todo. Y claro, de repente pasé a trabajar jornada completa, en un trabajo nuevo también, que es como que te tienes que contextualizar. Dedicaba mucho tiempo y bueno, yo salía de casa pues a las 8 más o menos y llegaba pues a las 6 de la tarde. Entonces claro, de repente pasé de trabajar media jornada y de estar también en un trabajo que era como mucho más, donde no tenía como que pensar tanto, tomar decisiones, estrategias, clientes, etcétera, sino que era más pues, estar ahí atendiendo a la gente que viniese y ya, ¿no? Como algo más automático, a tener un trabajo pues que me suponía mucha más carga mental, más responsabilidad, muchas más horas y encima de repente estar en una ciudad completamente nueva donde yo me siento más perdida que un pulpo en un garaje y tener que compaginar, ojo, uno, las tareas de casa, que ahora hablaremos
de todo esto, porque como siempre os he dejado preguntas para que las personas que también estéis independizadas pues podáis participar en esta conversación y bueno, espero que este podcast sirva primero para que las que ya nos hemos independizado empaticemos un poco o nos sintamos apoyadas, y para que aquellas que aún no os habéis independizado pues os podáis mentalizar un poco. Pero bueno, después de este inciso, ¿por dónde iba yo? Vale, las tareas del hogar. Entonces yo tenía que compaginar con de repente una carga de trabajo mucho más grande a llegar a casa y tener que hacer tareas del hogar, tener que preparar la comida. Prepararte la comida todos los días, tienes que comer 3 veces al día, tienes que estar pensando en qué voy a comer, tienes que preparártelo con antelación si trabajas fuera, en limpiar la cocina también. La cocina, amigas, se ensucia. Es que con un parpadeo. Obviamente el suelo, todo, entonces tenías que mantener la casa limpia, estable, y también pues hacer recados, tener que ir a hacer la compra, ese tipo de cosas que no parece mucho, pero en realidad sientes que no es tanto hasta que te toca. Y dices, madre mía, es que si yo llego a casa a las 6 de la tarde, tengo que hacer la compra porque no tengo comida, luego llego a casa, me tengo que preparar la cena, pero también tengo que preparar la comida para el día de mañana, y tengo que limpiar la cocina y tal y cual, pues es que me sobra 1 o 2 horitas para meterme en la cama y verme una serie. Y por si no fuera poco, tuve que compaginar eso con buscar piso en Barcelona. Yo no sé cómo, o sea, es que no sé cómo lo hice, bueno, lo recuerdo como una etapa muy estresante por eso, porque si ya de por sí el hecho de tener más trabajo, más la responsabilidad de un hogar, era como un cambio bastante brusco para mí, buscar piso, al menos en Barcelona, bueno, en Barcelona yo creo que en casi todos los lados está un poco así la cosa, pero bueno, mi experiencia fue en Barcelona. Es un trabajo a jornada completa, amigas, de verdad. Eso fue un estrés increíble, porque yo dedicaba casi todo el tiempo a trabajar y tenía que compaginar eso con, al salir de trabajo, estar visitando pisos de un lado para otro, con el teléfono, con... de verdad, bueno, en fin, fue muy estresante. Finalmente pues encontré piso, no sé, a los 2 o 3 meses más o menos, y fue entonces cuando se vino Miquel y pues ya estuvimos ahí pues casi 1 año en Barcelona viviendo los dos. Y al cabo del tiempo fue cuando ya decidí dejar Barcelona y me volví para el País Vasco. Ahí ya os conté en qué episodio fue eso. Ah, vale, fue en el capítulo de cuando viví 2 años sola en el campo. Ahí os comenté que yo justo me volví de Barcelona el 1 de marzo de 2020 con la intención de mudarme a la casita del campo que tenía mi abuelo. Pero entre medias sí que estuve todo el confinamiento, porque es que justo tocó el confinamiento a las 2 semanas de yo llegar, pasé el confinamiento en casa de mi madre y mi padre de nuevo, y después cuando terminó el confinamiento me mudé al campo, que es ahí donde he estado 2 años, viviendo esta vez sola, que eso también fue un aprendizaje bastante grande, porque a pesar de que ya estuve 1 año de independizada y viendo lo que es vivir por tu cuenta, pues sí que es verdad que tenía otra persona con la que compaginarlo, pero esta vez estaba completamente sola. Y esta vez también se le añade el hecho de que, como era una casa que yo no era en alquiler, sino que era una casa de mi familia, pues mientras yo estuve ahí yo me hice cargo de la casa como si fuese mía, ¿no? Entonces no es lo mismo cuando tú tienes problemas en la casa y es un piso de alquiler y le avisas a tu casera o le llamas o lo que sea y más o menos te lo soluciona, o al menos esa ha sido mi experiencia en los pisos de alquiler que he estado, que cuando es una casa tuya y te tienes que encargar tú de hacer como todas esas gestiones a nivel de suministros, etcétera, que bueno, ya vamos a hablar de esto. Y nada, estuve 2 años viviendo en el campo hasta pues hace ya... ¿Cuánto llevo aquí en Vitoria? Creo que llevo ya 4 meses, 5, octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses llevo, siento que llevo mucho más, la verdad. Entonces, bueno, pues llevo como casi 4 años a lo tonto. En este episodio no me voy a enrollar mucho como contándoos yo mi historia, porque las preguntas que os hice primero, por un lado, os hice esta semana más preguntas de las que os suelo hacer normalmente en Instagram para que participéis. Y creo que las preguntas que os hice os engloba un poco como la información que yo quería dar en este episodio. Además estoy como muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Por lo general no ha habido como opiniones muy diferentes, porque pues al final el episodio de hoy no va a ser tanto como reflexionar o debatir sobre algún concepto concreto. Es algo que todas experimentamos y más o menos es lo mismo
para todas, o casi todas tenemos lo mismo que decir. Lo vais a ir viendo ahora en las respuestas que me han llegado y según salgan las cosas, pues os voy comentando cosillas personales o experiencias que he tenido yo. La primera pregunta que os hice es, pues, a ver si os habéis independizado. De todas las personas que me respondisteis, el 59% sí os habéis independizado y el 41% no. Así que lo que he dicho antes, espero que este episodio pues sirva para que las que aún no os habéis independizado os mentalicéis un poco y podáis aprender algo, y pues para las que sí, pues para entendernos las unas a las otras. Lo primero que os pregunté es que cuál es para ti el aspecto más duro o más difícil de haberte independizado. Juana comenta que el inicio, una casa que no sientes tuya, es extraña, más soledad, más miedos, más dubitativo. Sí que es verdad que al principio pues es un poco como lanzarte a la incertidumbre, y que en cuanto al lugar físico, al menos en mi experiencia, sí que cuesta hacerte al lugar y sentir que ese lugar es tu casa. Yo creo que eso pasa con todas las cosas nuevas. Al final hay como un proceso de adaptación, y cuando entras a un piso nuevo, pues es como, vale, o sea, esta es mi casa ahora, y hasta que no llevas un tiempo ahí, creas tu rutina, lo decoras a tu manera también, muy importante, pues no lo sientes como tuyo. ¿Qué más me decís? Alba comenta, tener que lidiar con todo. Eso conlleva menos tiempo libre, no poder ahorrar mucho, etc. Lo que he dicho antes, amigas, el tiempo libre se reduce de una manera increíble, y ya es que no me quiero imaginar cuando tienes hijos, de verdad. A mí me pasa que yo digo, la gente que además de esto tiene niños y tiene más de uno y tiene que estar llevándolos a extraescolares, al colegio, tal, ¿cómo? ¿Cómo? De verdad. Andrea comenta que lo peor es que solo dependa de mí el sustento económico. A menudo es una fuente de ansiedad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto nos pasa a... Quizás a todas no, porque habrá gente que tenga mucho dinero y que no le preocupe en absoluto, pero nos preocupa a muchas, la verdad. A mí, en mi caso, por ejemplo, siendo autónoma, me preocupa el triple. Y yo creo que el miedo a que llegue un día en el que no puedas sustentarte es algo muy común, tanto para personas que autónomas, obviamente, como para en general personas que están independizadas, a no ser que tengas una cantidad de ahorros muy grande. Pues siempre está ese miedo ahí. Comentáis también que llevar la casa. Me he dado cuenta del inmenso trabajo que hacía mi madre. Compra, limpiar, cocinar. Esto también pasa muchísimo, que cuando sales de casa y tienes que empezar a hacerlo tú todo, dices, ostras, como empiezas a valorar más todo lo que hacían tu madre y tu padre. Bueno, en mi caso, tanto mi madre como mi padre se encargaban equitativamente de las tareas de la casa siempre, y lo empiezas a valorar muchísimo más, y te empiezas a... En mi caso es como que pienso en muchas situaciones en las que viviendo en casa de mi madre y mi padre podría haberles ayudado muchísimo más y no lo hice, y es como, Maite, de verdad, o sea, ¿qué estabas haciendo? Pero claro, obviamente, pues estas cosas las aprendes pues cuando... Muchas veces no las aprendes en el momento que deberías aprenderlas realmente. ¿Qué más? Llegar a fin de mes y decidir qué comer 3 veces al día. Lo que he mencionado antes, el tema de la comida, amigas, es una decisión o sea, cuesta trabajo. Al final comemos mucho. Comemos mucho, y yo me acuerdo que sobre todo lo que a mí más me costaba era... Bueno, costaba mentalmente, como que no te apetece, ¿no? Tú llegas a casa, te tienes que hacer la cena, estás cansada de todo el día, y no solo te tienes que hacer la cena, sino que también tienes que hacerte la comida para el día siguiente, para llevártela al trabajo. Y al final en la cocina pasas mucho tiempo, por eso, porque comemos 3 veces al día, y entre que estás cocinando, la estás limpiando, etcétera, te lleva su tiempo. La ansiedad por saber si el mes que viene estaré sin trabajo y seguiré pudiendo pagar las facturas. Pues lo mismo que hemos comentado antes. También se ha repetido mucho eso. El qué pasa si de repente me quedo sin trabajo. ¿Cómo pago el piso? ¿Cómo puedo seguir sustentándome? Se me acaba ya esta vida y esta libertad que me da esta independizada. ¿Podré seguir manteniéndola? También comentáis, llegar agotada de trabajar y sacar fuerzas para las cosas de casa, limpiar, cocinar, pues lo que he dicho antes, las tareas del hogar. Cuando estás enferma sola, esto también me ha pasado, sobre todo cuando vivía sola, porque, bueno, puedes vivir también con compañeros de piso, y bueno, nunca he vivido con compañeros de piso, la verdad, solamente una vez durante 1 mes y medio con la universidad, cuando hicimos un viaje. Pero bueno, depende qué tipo de relación tengas con esas personas, pero obviamente pues yo supongo que nunca va a ser lo mismo que cuando estás enferma y vives con tu familia y están pues tu madre o tu padre, que quién te va a cuidar mejor que tu familia, ¿no? También comentáis estar lejos de todo lo que conocía y de todos los que quiero, porque claro, muchas veces independizarte supone
pues moverte a otro lugar, ¿no? A mí me pasó cuando me tuve que ir a Barcelona, que eso también es algo que a mí me pasó muchísimo. Es que de verdad, yo me acuerdo mis primeros meses en Barcelona y es que los recuerdo como muy malos, o sea, a nivel profesional muy buenos, y es la razón por la que me fui y fue una oportunidad laboral increíble y yo estaba muy feliz por ello. Pero madre mía, todo lo demás me pesaba. Y esto también me pesaba mucho, el de repente tener a toda mi familia, mis amigas, todos mis seres queridos lejos, me pesaba muchísimo, y más aún cuando mi gato se murió a los 2 o 3 días de yo mudarme a Barcelona. Y yo lo pasé fatal por eso, claro. A esto súmale el duelo por mi gato después de 16 años con él. Lo pasé muy mal, y fue de las primeras veces que yo tenía la muerte como tan de cerca, y era un momento en el que te das cuenta de que cualquier ser querido puede desaparecer en cualquier instante, ¿no? Y eso me hacía tener muchísimas más ganas de estar con mis seres queridos, y justo yo estaba muy lejos de ellas. También me comentáis, pues llegar a fin de mes, de nuevo, organizar mi tiempo. Antes todo mi tiempo libre era ocio y hobbies, ahora tengo otras obligaciones, pues lo que hemos comentado. Es que es lo que os digo. En las primeras preguntas, las primeras 2 preguntas que he hecho, casi todas habéis dado las mismas respuestas, porque todas tenemos más o menos la misma vivencia de qué es lo positivo y de qué es lo negativo de independizarse. Creo que no hay muchas escalas de grises aquí, es blanco y en botella. Sara comenta que aprender a gestionar mi dinero, decidir qué cosas sí y qué cosas no. Amigas, el dinero. Este es otro tema también potente. De hecho, yo siento que durante estos años estoy trabajando mucho mi relación con el dinero. Y claro, es como que me he dado cuenta de muchas cosas, de cómo es mi relación con el dinero, de hasta qué punto influye en mi día a día. Y digo, Dios mío, yo no sabía que yo tenía como esto en mi vida, como esta relación con el dinero y tal, que tengo como cosas que trabajar por cosas que he visto en mi infancia, en la familia, etcétera. Y al final es porque cuando te independizas es cuando realmente empiezas a coger conciencia de cómo gestionar tu dinero, y te empieza a preocupar muchísimo más, obviamente, el no tenerlo. Yo sí que es verdad que antes de independizarme ya estuve trabajando y ganando mi dinero, pero es que no había ni punto de comparación. Para empezar, no me importaba mucho la cantidad de ahorros que yo tenía en el banco, porque como no tenía gastos apenas, pues bueno, pues no me era un problema bajar de cierta cantidad de ahorros, ¿no? Y luego también pues la manera en la que yo lo invertía no tiene nada que ver con la manera en la que lo utilizo ahora. Entonces el tema del dinero es un tema potente. Podríamos hacer otro episodio hablando de eso, aunque siento que para eso necesito trabajar aún más mi relación con el dinero, porque ya os digo, por cosas que he vivido en mi vida y al hacerme autónoma también, tengo ahí como un miedo bastante grande, sinceramente, pues al hecho de quedarme sin dinero, de no poder mantenerme y mantener mi independencia. Y la última respuesta que he cogido nos dice que nadie nos enseña a ser adultos, a hacer trámites, papeleo, etcétera, de cosas del mundo adulto. Esto es lo que pasa siempre, lo que se comenta de por qué no nos enseñan en el colegio a hacer la declaración de la renta, a firmar un contrato y entender lo que supone firmar un contrato y cómo hay que hacerlo correctamente, a gestiones monetarias, a cómo gestionar nuestro dinero. Es que las cosas más útiles de la vida de verdad nos enseñan en el colegio y deberían de enseñarse. Y esta es otra de ellas al final, todo el tema de, pues eso, de firmar contratos, por ejemplo. A día de hoy, yo me acuerdo que el primer contrato, de hecho, que firmamos del piso de alquiler de Barcelona tenía cláusulas abusivas, cosas que no eran legales, pero que no nos dimos ni cuenta al final, ¿no? Y si a eso le juntas trámites de temas de suministros, de el agua, el internet, la luz, todo eso, son cosas que claro, tú no tienes ni idea. Tú de repente entras a un piso, tienes que contratar una compañía energética y tienes que elegir qué tarifa quieres, y tener como cierto conocimiento mínimo para saber si lo que estás contratando tiene sentido o no lo tiene. Así que bueno, la verdad es que todas hemos coincidido un poco en las partes negativas de independizarse, que por lo general son la preocupación de tener que sobrevivir económicamente y conseguir el dinero suficiente para poder mantener esa independencia va a estar ahí. El tener muchísimo menos tiempo libre para ti y tener que hacer muchas tareas del hogar, que son cosas que
pues no es que te apetezcan especialmente, pero tienes que aprender a incluirlas en tu rutina y en tu día a día. Y bueno, la verdad es que esas son las dos más principales y como que más peso tienen, que te falta tiempo de repente y que tienes la responsabilidad de ingresar un dinero mínimo para poder mantener esa independencia. Pero no todo es negativo, también tiene sus cosas positivas, ¿vale? Así que para no asustar a todas las amigas que todavía no se han independizado y que están escuchando esto en plan de ¡ay, Dios mío! No os preocupéis, hay cosas buenas, vamos a ello. Os he preguntado obviamente qué es lo positivo para vosotras de estar independizadas y me habéis respondido, por un lado, la intimidad, súper cierto. Que nadie me diga lo que tengo que hacer, una gozada. No depender de nadie e ir más a mi bola. Al final, cuando convives con más personas, y sobre todo si son tu familia, que a veces quizás puede pasar que tu padre y tu madre pues están muy acostumbradas, como que tienen una responsabilidad enorme hacia ti, te quieren cuidar y están como acostumbradas también a que hace nada eras una niña, ¿no? Y pues un poco como que influían mucho más en tu vida, en tus decisiones, etcétera, y quizás les cuesta un poco como soltar eso, ¿no? Entonces a veces puede ser como muy pesado y yo creo que por eso en la adolescencia tenemos muchos conflictos o empezamos a chocar un poco más con nuestra madre o nuestro padre porque es como, oye, que ya no soy una niña, que quieres como ya ir a tu bola, ¿no? Y al final cuando convives con otras personas pues es un poco más difícil. Mi intimidad, tener mis tiempos y poder decidir sobre ello. Esther comenta que poder cocinar de mi comida, menos consumo animal. Esto seguro que es un puntazo para aquellas personas que sois veganas, por ejemplo, que vivís, que yo que sé, que en vuestra familia, donde vivíais antes, pues no todas las personas eran veganas y erais como la persona, como la excepción, ¿no? Que se tenía que cocinar a sí misma, etcétera. De repente, el poder entrar en una casa, si convives con personas que sean veganas, claro, porque ya os digo, yo no tengo la experiencia de vivir con compañeras de piso, yo he vivido sola y con mi pareja, la verdad, y al final pues cuando vivía sola pues genial en ese sentido, bueno, en todos los sentidos es una maravilla vivir sola. Otro día podemos hablar de esto también. Y bueno, vivir con pareja la verdad es que también me encanta porque al final es una persona con la que eres súper compatible, tienes muchísima confianza y entonces no pierdes esos aspectos de pues la intimidad, el adaptarte un poco la casa a tu ritmo, etc. ¿Qué más me comentáis? Tener un espacio totalmente propio a mi medida. La soledad deseada. La tranquilidad cuando la necesito. La independencia para planes, ver cómo voy creando mi espacio. Esta se ha comentado también que es bailar e ir desnuda por casa. Yo no voy muy a menudo desnuda por casa, la verdad, pero lo habéis comentado varias. Otro beneficio que tiene, amigas, es que en general es hacer lo que te da la gana, básicamente. Tener mis rutinas sin depender de otros, también. Al final, yo lo noto mucho, por ejemplo, cuando vuelvo a casa de mi madre y mi padre para visitarlas y tal, pues siempre desayuno a horas en las que yo no suelo desayunar, la hora como de comer, cenar, desayunar, es como la hora sagrada para estar todas juntas, ¿no? Sin embargo, cuando yo estoy en mi casa, lo hago como en otro horario completamente diferente y adapto mi vida a mis necesidades. También comentáis, cuando tengo un día de mierda puedo dejarme estar sin dar explicaciones. Esto también es un puntazo, al final cuando vives con otras personas pues tienes que interactuar con ellas y si estás mal es como mierda, tengo que disimular, igual no te apetece que lo sepan y tienes que disimular o de repente se te nota y bueno, pues cuando vives por tu cuenta puedes estar tranquilamente sin dar explicaciones de ese tipo. También el silencio. En casa donde vivía antes, mi madre siempre tenía la tele puesta y yo ni siquiera tengo. Con esta me siento súper identificada porque mi madre y mi padre sí que son mucho de ver la tele y yo aborrezco la tele y sobre todo según qué cosas en la tele. Y el tener como ese ruido de fondo a mí se me hace muy cansino. Y yo, pues igual que lo que comenta, ¿cómo se llama? Iris, tampoco tengo tele en casa y si estoy haciendo algo, los ruidos que escucho son los ruidos que yo estoy generando y no ruidos de fondo de otra persona. Sara comenta, el poder ser yo al 100%, hábitos, costumbres y por último me comentáis el poder centrarme en mí, mis emociones, sin tener que cargar las emociones de otros. Esto también es algo que influye mucho. Yo lo he notado mucho también, que al final cuando convives con otras personas, y sobre todo me estoy repitiendo mucho quizás, pero me refiero a personas, no es lo mismo convivir con tu familia que quizás con compañeros de piso con los que pues quizás no convives, o sea, convives en un espacio físico, pero igual no tenéis como una relación tan estrecha como para que
los problemas de la otra persona influyen en ti, en tu estado de ánimo, etcétera. Entonces sí que es verdad que pues yo esto lo noto mucho, ¿no? Como cuando vivíamos en familia, al final tú tienes tus movidas, pero tu madre también las tiene, tu padre también los tiene y entonces eso te afecta muchísimo a ti porque lo estás viviendo en el día a día. Sin embargo, cuando te independizas, pues lo dicho, como estás más a tu bola, pues tampoco te influye tanto los problemas de los demás. Aunque no es al 100% así, yo por ejemplo vivo con mi pareja y obviamente pues sí que me influye. Al final es que es muy diferente vivir completamente sola a convivir con familia, con pareja o con amigos. O con desconocidos también. Es completamente diferente. Pero bueno, podemos decir como resumen que lo mejor de vivir sola es hacer lo que te da la gana, sin dar explicaciones a nadie, hacerlo cuando tú quieras, tener una vida y como una rutina más adaptada a ti, tener un espacio también decorado de la manera en la que tú quieres. Eso, por ejemplo, para mí es súper importante. Soy una persona que me afecta mucho mi entorno físico. Entonces, claro, al final yo cuando vivía con mi madre y mi padre, pues yo vivía en una casa en la que si fuera mía, no la tendría así decorada, ¿no? Pero obviamente no me quejaba porque no era mi casa, vaya, es la suya. Pero en el momento que ya pude, pues me independicé y pude vivir por mi cuenta y pude decorar ya no solo mi habitación, sino que toda la casa a mi gusto, es como que sientes que estás viviendo en un espacio que te permite como ser más tú o te inspira más a ser más tú. Y otra cosa que pasa es que, bueno, esto es como un inciso que voy a meter aquí, algo súper random, pero es que me acabo de acordar que yo siempre me fijaba en esto y es que yo antes cuando vivía con mi familia, pues mi lugar era mi habitación y yo en mi habitación dormía, yo en mi habitación estudiaba, tenía mi escritorio, como era mi lugar y luego pues todo lo demás era la zona común. Y cuando pasé a vivir con mi pareja o a vivir sola, de repente la habitación os juro que es lo que menos me importa de toda la casa. Es como el lugar donde solo voy a dormir. Y tienes como toda una casa para decorar, para estar, como que la sensación de madriguera, por así decirlo, ¿no? De estoy aquí en mi lugar, en mi cueva, pasa de ser una habitación a ser toda la casa. Y eso la verdad es algo muy guay. Y a la vez pues también conlleva la responsabilidad de, joder, ahora tengo que limpiar muchísimo más, ahora tengo que hacerme cargo de muchos más metros cuadrados que bueno, yo siempre decía, amigas, a mí me encantaría en un futuro tener una casa grande, tal. Ahora solo pienso más metros cuadrados que limpiar. Esto, este pensamiento es un poco, es uno de esos momentos en los que yo me doy cuenta de que me estoy haciendo adulta. Sí, sí. ¿Qué más os he preguntado? Vale, os he preguntado que a ver cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje a raíz de haberos independizado. Y aquí, en estas dos últimas preguntas que os hice, sí que voy a leer como casi todas las respuestas que me habéis dado porque sí que ha sido muy variado y creo que merece la pena leerlas todas. Así que no me voy a detener tanto en todas porque son muchas, ¿vale? Pero vamos a ello. Vuestros mayores aprendizajes. Yoli comenta que mantener la casa como me gusta lleva bastante tiempo. También que al contrario de lo que puedas sentir, todo es más sencillo siendo tú la que cuida de ti misma. Ser adulto es una mierda. Esa es la aportación de Laura. Después comentáis que ver todo el trabajo que hay que hacer para cuidarse y lo poco compatible que es con el trabajo. Totalmente. Está muy infravalorado el trabajo de cuidados en general y es algo súper importante a lo que hay que dedicar muchísimo tiempo. Y en la sociedad de hoy en día es incompatible el mantener una casa, un hogar y cuando tienes hijos, de verdad es que ya no me lo quiero ni imaginar, con también tener un trabajo a jornada completa. O sea, está muy difícil la cosa. Más aprendizajes. Sé y puedo mantenerme perfectamente. La vida es más difícil de lo que pensaba. Aquí sí que hay opiniones diferentes. Hay algunas personas que habéis dicho que es más fácil de lo que parece y otras que menos. Al final el contexto de cada persona es diferente, de dónde venís, cuál ha sido vuestra experiencia anterior. Entonces para algunas personas podrá parecerles más fácil y para otras no. Ganar en salud mental. He mejorado la relación con mi familia al independizarme. Yo también súper de acuerdo con esto y yo creo que es algo normal porque al final
En la convivencia pueden surgir pues muchos rifirrafes, y a mí me pasa que yo siento que me llevo mucho mejor con mi madre y mi padre desde que no vivo con ellas que antes cuando vivía con ellas, porque al final es lo que he dicho antes, es mucho más difícil tener tu intimidad, vivir en base a tus ritmos. Quizás llegas a casa, a mí me pasaba mucho, ¿no? Igual yo llegaba a casa después de un día en el que he estado con mis amigas, tal, o he estado en la uni, como que he socializado mucho y quiero estar sola. Pero claro, pues están mi madre y mi padre y quieren estar conmigo también, tal, y al final pues acabas discutiendo por cosas, por chorradas también, de tareas del hogar, de todo. La convivencia es lo que tiene. De hecho, a mí me pasó, me acuerdo, cuando mi pareja y yo empezamos a vivir juntas, empezamos a discutir más en el día a día y era como, ¿qué está pasando? Pero claro, es que estábamos discutiendo de cosas, de tareas del hogar, de gestiones, y yo le dije, es que si te das cuenta, lo que yo antes discutía con mi madre, ahora lo estoy discutiendo contigo. Y es, o sea, quiero decir, son cosas de pura convivencia al final, que el convivir pues es complicado y cada persona es diferente, cada persona tiene un estado de ánimo diferente. Igual yo de repente estoy que quiero estar sola, la otra persona está que quiere socializar, o yo quiero... Es muy difícil encajar en todos los sentidos. Más aprendizajes, que las cosas cuestan más de lo que parece. Responsabilidad. También comentáis que la vida está muy cara y todos son gastos. Responsabilizarme de mi vida, limpieza, comida, gastos. Mi mayor aprendizaje ha sido que soy capaz de vivir sola y cuidarme de mí misma. Que debería haber valorado más el tiempo en casa con mi familia. Esto también estoy de acuerdo. Yo la verdad es que guardo un recuerdo muy bonito y a mí personalmente me encanta volver a casa de mi madre y mi padre. Y claro, a raíz de que no vivo cerca suyo, sí que es verdad que como que sigo manteniendo esa experiencia. Al final yo vivo a 1 hora y pico de donde están ellas y de hecho desde que me independicé, durante estos 4 años siempre he vivido lejos de ellas. Lo más cerca que he vivido ha sido a 1 hora y media. Entonces, claro, yo cuando voy a visitarlas, normalmente pues no voy a visitarlas una tarde y ya, sino que aprovecho, me quedo varios días, porque ahí también están mis amigas, tal. Entonces, durante esos días es como volver a mi vida de adolescente, al fin y al cabo. Es como vuelvo a estar en la misma casa, vuelvo a coger como la misma rutina que tenía con mi madre y mi padre, pues de antes de independizarme. Y la verdad es que es algo que me gusta mucho y que obviamente desde que no lo tengo en el día a día lo valoro mucho más. Entonces ahora mismo me encanta ir a visitar a mi madre y mi padre y como revivir esos momentos de antes, pero ya desde esta perspectiva de que ahora soy consciente de lo valioso que es y quizás antes, pues como era el día a día, no lo era tanto. También me comentáis que el orden, tener una estructura para poder improvisar y perseverar. Todo llega si hay constancia. Desarrollar una rutina para no petar. Estoy en ello, dice. Que se pueden hacer las mismas cosas de formas muy diferentes y todas válidas. Ser autosuficiente siempre, aprender a ser independiente y no necesitar de nadie en convivencia para mi día a día. Disfrutar de mi casa, del trabajo que hago para tenerla limpia y ordenada, decorada como me gusta. Se logra mayor madurez, la autonomía. La vida es dura, jaja. Apreciar el esfuerzo de mi madre y mi padre y apreciar mi independencia. La distancia e independencia a veces es muy sanadora. Que nadie va a hacer las cosas por ti. Que tengas lo que tengas es mucho. Y hay que estar siempre agradecidos. Que a pesar de estar independizada, no estoy sola y puedo pedir ayuda si lo necesito, incluso también económica. Valorar las cosas invisibles. Pedir ayuda sin tener vergüenza de ello. Sin duda alguna, el tema cocina y organización de la casa en el día a día. He aprendido a ser más resolutiva en cuanto a problemas reales y más creativa mejorando espacios. Que en esta vida tengo que hacer lo que a mí me gusta, aunque a mi entorno no le guste. Mi orden en casa es mi orden mental. Aprender a estar solo. Que hay que darle importancia a las finanzas. La necesidad agudiza el ingenio y soy mucho más capaz de cualquier cosa de lo que creía. Es que todos tenemos la capacidad de decidir dónde y con quién queremos vivir. Que realmente soy una persona fuerte y capaz y no necesito de la aprobación si eso realmente es lo que quiero. Que si la comunicación en pareja falla, se va todo a pique. El aprender a gestionar el dinero, estoy en ello. Cuidar para reparar menos luego, ahorro energético, etc. Me ha hecho confiar más en mí y darme cuenta de que me puedo valer por mí misma. Que sé apañarme sola mejor de lo que creía y que vivir es más caro de lo que pensaba. Lo distinta que soy como persona, a cómo era yo antes y cómo soy ahora que estoy solo conmigo. Que no todo tiene que ser ya ni estar perfecto como le exigía a mi madre de adolescente.
Valorar todo lo que ha hecho mi madre por nosotros, trabajando fuera y dentro de casa. Antes no valoraba tanto mi pueblo y ahora odio la ciudad. Necesito naturaleza. Esos han sido todos vuestros aprendizajes, que no son pocos, la verdad. Y es lo que digo, cada persona en base al contexto que ha tenido antes, pues tendrá unos u otros aprendizajes respecto a independizarse. Pero yo creo que es un proceso, pues eso, brutal, la verdad, de madurez. ¿Qué es lo que he aprendido yo personalmente? Obviamente el esfuerzo que cuesta tanto el trabajar y traer dinero a casa, como también mantener la casa de una manera habitable, el cuidarse a una misma, obviamente, y hacerse cargo de absolutamente todo, hacerse cargo de una casa también, que es que implica tiempo, esfuerzo y dinero, toda responsabilidad implica tiempo, esfuerzo y dinero. He aprendido también a gestionar el dinero, que obviamente me queda por aprender mucho más, pero es lo que digo, la manera en la que lo gestiono no tiene nada que ver con cómo lo hacía antes. También me he dado cuenta de lo importante que es el tener un entorno hecho a mi gusto y que refleje mi personalidad, lo bien que me hace eso para mi salud mental. ¿Qué más he aprendido? A ver, yo creo que he aprendido también a ser más responsable, obviamente, aunque en muchos aspectos sigo siendo la Maite despistada, que se va olvidando cosas por ahí, que hace algunas cosas mal, pero bueno, eso es normal. Tampoco una cosa es ser más responsable y otra cosa es ser perfecta, porque perfecta no somos ninguna, pero obviamente sí que soy muchísimo más responsable y sobre todo que me sale natural, que es ahí donde digo que hay un momento en el que te das cuenta de que, ostras, realmente sí que he madurado más de lo que yo pensaba, ¿no? En el momento en el que de repente me veo haciendo naturalmente cosas que antes me costaba mucho más hacer, que me pesaba hacerlas, que no me apetecían, y ahora ya es como que lo tengo integrado en mí. Obviamente en mi casa no siempre está bien, porque es difícil en el día a día mantener toda una casa bien ordenadita, bien limpita y tal, pero obviamente no hay ni punto de comparación con cuando me independicé ahora, como pues voy gestionando ciertas cosas del hogar. He aprendido también muchas cosas sobre lo que mencionamos, gestiones de papeleos, etcétera, como a tomarme esas cosas en serio y tratar de saber como, ok, pero cuáles son mis derechos, tal, aunque os he de admitir que me frustra mucho. Hace poco, por ejemplo, tuve un problema con el internet de la casita del pueblo, que han sido meses de estar llamando a la compañía, de tener que ir allí, de tal. Bueno, eso me frustraba muchísimo, de verdad, muchísimo. Pero bueno, y sobre todo también lo que he aprendido es la capacidad que realmente tenemos, que no nos damos cuenta de que la tenemos hasta que no nos queda otra más que sacarla. Y dices, ostras, yo no me pensaba capaz de hacerme cargo de todos estos aspectos de mi vida, no me veía capaz de tomarme ciertas cosas en serio, de organizarme, de muchas cosas de la vida adulta. Es como, no creía que fuera capaz, pero realmente sí que puedo serlo, ¿no? Entonces eso en parte también como que te empodera mucho. Y bueno, amigas, por último... Y bueno, amigas, la última pregunta que os he hecho es ¿qué consejo daríais a alguien que vaya a independizarse? Y aquí una vez más habéis dado tantos consejos que yo los voy a leer todos y vamos a ver qué comentáis. Primero, que lo disfrute. Que prepare la cartera y se dé tiempo para adaptarse. Que sea viable económicamente, que haga listas de la compra, que lo haga. Que lo disfrute, pero que elija bien el sitio, dinero y con quién. Que aunque te independices de tu familia, siempre estarán para apoyarte. Vale la pena, aun con los días tristes, vale totalmente la pena. Le diría que económicamente es un cambio importante, pero que vale la pena. Ganas salud. Piénsalo, no hay vuelta atrás, nunca será lo mismo. Tener una buena organización respecto a los gastos y tareas del hogar, tener ahorros para imprevistos, decorar tu espacio a tu gusto en la medida de lo posible y tener un lavavajillas. Amigas, yo he estado 3 años sin lavavajillas, ahora en este piso tenemos lavavajillas y estoy encantadísima de la vida, de verdad, lo he echado muchísimo de menos. También comentáis, hazte un recetario, una libreta de teléfonos imprescindibles y economiza. Iris comenta, independizarte con un buen colchón económico porque siempre acaban surgiendo imprevistos. Que la organización y planificación van a ser tus mejores amigos. Teniendo disciplina, todo se puede. Disfrútalo. Complicaciones hay siempre en esta vida. Vivas con tus viejos o no, así que solo inténtalo.
Mantener el orden y un buen método de organización pueden ahorrar estrés y tiempo. Antes de dar el paso, calcula los gastos, a nivel económico, emocional, mental, para saber si estás preparado. Hazlo. Punto. Acuérdate del detergente en la lista de la compra. Que esté completamente seguro de lo que desea para que pueda soportar los retos. Que haga suyo el sitio donde vaya a vivir, que cuando entre sienta que es su hogar. No hace falta que todo sea perfecto, el piso, decoración, etc. Lo importante es tener tu espacio. Primero, ahorra, que está todo muy caro. Y segundo, escribe el proceso emocional en cada momento. Tercero, disfruta. Alba comenta que cada mes ahorre una parte de sus ingresos. Andrea comenta que lo disfrute, que no tenga miedo de pedir ayuda y que el volver a casa de los padres no es un fracaso. Estoy totalmente de acuerdo con esto, es un tema del que podemos hablar. Yo no considero para nada un fracaso el pedir ayuda a tu familia en un momento en el que lo necesitas. De hecho, yo siempre voy a estar para ayudar a mi familia en el momento en el que lo necesiten. Tengan la edad que tengan y tenga yo la edad que tenga. Creo que no sé, que para eso estamos. Que se organice lo primero, que observe su hogar y lo aprecie todos los días. Lo segundo. Paciencia, escucharse a uno mismo y comunicar cualquier duda, por tonta que pueda parecer. No olvidar dificultad del tema económico y preparar pros y contras. Que antes aprenda a ser minimalista y que elija bien la zona, en cuanto a los vecinos. Sin pensarlo, que ya todo va a ir sucediendo como tenga que pasar. Aquí hay opiniones diferentes. Están las súper organizadas y las que se dejan fluir. Lucía comenta, pues que si está esperando a tener X ahorrado, que nunca va a ser capaz, que lo haga de una y lo vaya viendo. Aprender a disfrutar de estar solo es difícil, pero luego es todo un lujo. Seguir a la intuición. Ánimo, será una nueva aventura, un nuevo ciclo de tu vida que te mereces y te enriquecerá. Se puede ser independiente y necesitar ayuda. Puedes pedirla, no pasa nada. Que poco a poco encuentres su comodidad. Que no tenga prisa. Que aunque dé miedo, es algo que te ayuda a crecer y la sensación a la larga es increíble. Que asuma que va a llorar, va a reír, va a gritar, va a querer saltar por la terraza, pero que todo está bien. Que no tenga miedo a preguntar cosas y disfrute cada detalle. Intenta llevarte más o menos bien con los vecinos. Nunca sabes cuándo les puedes necesitar. Que lo haga, que no le dé miedo. Que calcule bien la balanza de ingresos y gastos siendo realista y cuidando el ahorro. Que gestione bien sus gastos. Que tenga en cuenta que el aseo es trabajo. Que congele comida también. Que ahorres porque la vida es carísima. Alquiler, muebles, comida, productos de limpieza. Que se independice en función de sus posibilidades económicas. Pues esos han sido un poco los consejos que vosotras daríais a una persona que esté a punto de independizarse y estoy súper de acuerdo con la mayoría de ellos, la verdad. Si tuviera que dar un consejo a una persona que está en proceso de independizarse, desde luego que el primero sería ahorra. Ahorra todo lo que puedas antes de independizarte. Primero porque normalmente cuando entras a un piso tienes que desembolsar una gran cantidad de dinero. Que si tienes que pagar la fianza, que si es una inmobiliaria le tienes que pagar a la inmobiliaria, el mes por adelantado, vas a tener que comprarte pues algunas cosillas, muebles, decoración, lo que sea, para adaptar ese hogar a tu gusto. Entonces, el momento de entrar a una nueva casa es un desembolso económico importante, así que todo lo que puedas ahorrar antes de entrar, genial. Tener un colchón económico para mí es súper importante. Y a la parte de esto también yo diría que aprender a gestionar un poco el dinero. De, vale, ok, si yo ingreso tanto, ¿de qué manera puedo organizarme para ahorrar, para como ser consciente de cuánto dinero dispongo, de cuánto estoy gastando en todo momento? Yo, por ejemplo, tengo una tabla de Excel donde apunto cada gasto de todos los meses, me encantan los Excels para tener un poco como controlado, como saber cuáles son mis recursos y hacia dónde los estoy dirigiendo y en base a eso pues poder planificarme un poco y sobre todo que no me pillen imprevistos, porque a veces si no vas registrando tu dinero pues dices, uy, pues pensaba que tenía más y luego no lo tienes o cualquier cosa, ¿no? Y luego obviamente también es importante tener un colchón porque siempre pueden surgir imprevistos, de repente, yo qué sé, se te rompe el ordenador, pasa algo en casa que tienes que pagarlo tú, cualquier cosa, tener un colchón para imprevistos es importante. ¿Qué más? Organización con la comida, la verdad, el batch cooking es una maravilla, sobre todo si trabajas fuera de casa. Yo ahora que soy autónoma sí que es verdad que cocino siempre en casa, pero cuando trabajaba afuera me vino genial. Y por lo demás, la verdad es que no sé qué consejo más daría. Yo creo que el económico es como el más importante. Todo lo demás es que lo vas aprendiendo.
por la marcha. Al final es eso, aprender un poco a gestionar un poco tu tiempo y tus recursos en esa nueva vida con más responsabilidades. Y lo vas haciendo por el camino. Al principio obviamente es chocante, es un contraste muy grande y estás como, oh, ok, vale, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi tiempo? Tengo que hacer cosas de las que no tengo ni idea, pero se hace el camino al andar y poco a poco pues ya lo vas integrando en tu rutina, vas aprendiendo a cómo hacer esas cosas y es una nueva etapa que también trae muchísimas cosas buenas y ya os digo, el poder, la libertad que te da el ser dueña de tu espacio, de tu rutina, de tu tiempo, es increíble y yo creo que pues eso es lo que hace que merezca la pena al fin y al cabo. Y bueno, amigas, esto es todo lo que os diría. La verdad, si os soy sincera, no sé qué tal ha quedado el episodio, pero hoy no es mi mejor día, como os he dicho al principio. Quizás si lo hubiese grabado en otro día me saldrían como muchas más cosas que poder aportaros, pero esto es lo que me ha salido hoy. Y bueno, así se va a quedar porque, pues bueno, porque no me da tiempo para volver a repetirlo y bueno, porque también lo quiero dejar así, quiero que sea natural. Yo no me preparo los podcasts, nunca me hago un guión, la verdad, de qué cosas quiero hablar. Lo único que sí preparo es pues las preguntas que yo os dejo con antelación y sí que es verdad que a la hora de estar filtrando esas respuestas que me dais, pues sí que yo misma pues voy pensando un poco en cuál es mi opinión, etcétera. Pero no tengo un guión en absoluto. Yo es que me siento aquí y me pongo a hablar y lo que me salga. Así que eso es lo que tengo que aportar en el día de hoy sobre independizarse. Si estáis en el proceso, os deseo todo lo mejor. Espero que os haya servido estos consejitos y lo que digo, es un proceso de autoconocimiento y de madurez brutal y a la vez es maravilloso. Es maravilloso sentir esa libertad después de tanto tiempo, ¿no? Por primera vez, sobre todo los primeros años, es como, ¡buah, qué guay que estoy viviendo por mi cuenta y que estoy haciendo todo esto! Así que nada, espero que lo disfrutéis muchísimo. Os agradecería si pudierais valorar el podcast en Spotify, si lo estás escuchando desde Spotify y si lo estás viendo desde YouTube, que te suscribas, que me comentes. Comentadme qué tal vuestra experiencia independizándoos y viviendo por vuestra cuenta y qué tal lleváis vuestra vida adulta. Os mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio. ¡Agur!